Y una de las cosas que me llama la atención, nos llamó a hacer algo. Siempre se manifestó esa gracia de poder nosotros mirar el poder de Dios y la gracia de Dios, manifestando esa gracia para que todo lo que se necesitaba para cumplir el propósito de Dios y para que el pueblo de Dios pudiese cumplir la voluntad del Padre y el llamado de Dios, siempre estaba ahí. Y a mí eso me da mucha paz, porque aunque estamos viviendo en tiempos difíciles, en crisis, muchas cosas están pasando en este momento que tal vez no tenemos la capacidad de poder enumerar, o simplemente no solamente enumerar, sino mirar qué es lo que realmente en toda su plenitud esto está haciendo en la tierra. Pero sí sabemos, una de las cosas que nos da la alegría es el saber que cada vez que Dios establece algo y construye algo en la tierra, Él lo sostiene. Y una de las cosas que Dios ha establecido en nuestras vidas y en nuestros corazones es la gracia de poder entender, de poder mirar, de poder comprender de que nosotros somos sus hijos y estamos aquí en la tierra con una asignación divina. Y una de las cosas que nos ayuda a entender es cuál es nuestra posición y cuál es nuestra plataforma para poder representar a Dios en la tierra. Y hay conceptos económicos que son muy importantes nosotros entenderlos, porque es la manera en la cual Dios entonces desarrolla y abre canales para que la abundancia y la gracia de Dios pueda incrementar nuestras vidas para nosotros poder entonces tener lo necesario para vivir, y no solamente para vivir, sino para compartir con los demás. No solamente compartir con los demás, sino que podamos financiar el reino de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas como parte de la iglesia y parte del propósito final que Dios tiene en la tierra. Y cuando comenzamos a mirar eso, entonces nos damos cuenta que hay propósito, que Dios ha creado un propósito y que debemos de entenderlo. Porque, tú sabes, una de las cosas que hablamos la semana pasada, no sé si fue la semana pasada, creo que fue el domingo que lo declaré, es que cuando el hombre pecó, el hombre no entregó el título de propiedad de la tierra a Satanás. Eso es muy importante, porque creo que de ahí podemos partir en el día de hoy acerca de la diferencia entre lo que es la economía y la mayordomía. Porque la economía es la actividad que es producida por la actividad económica de intercambio, de compra y venta que surge, en cualquier transacción que nosotros hacemos aquí en la tierra. Pero cuando tú miras la palabra mayordomía y economía, ambas son las mismas cosas. Una describe la actividad. La mayordomía o el mayordomo describe el sustantivo, la persona que está a cargo. Entonces, Dios, no sé si lo estoy comunicando, Dios nos da la capacidad de nosotros administrar y entrar en una función económica en la tierra. Pero esa función económica, esa oikosnomía, esa es la administración de la casa. Cómo yo hago transacciones económicas dentro de mi casa. Y por eso es importante. Yo lo puse aquí, lo escribí, porque muchas veces cuando miramos la palabra economía, nosotros lo que estamos mirando es cómo el mundo, cómo lo demás está en crisis, cómo la inflación, cómo la depresión, cómo la recesión, cómo la hiperinflación, cómo todo eso se
cómo todas esas cosas se comportan en el marco de la actividad económica. Entonces, la palabra oikos, el hogar y la administración de mi hogar, cuando Dios mira la economía, Dios está mirando cómo yo estoy operando y administrando mis transacciones económicas. Pero a la misma vez, y esta es la clave, y yo creo que Dios me dé sabiduría para explicarlo. La clave es esta, es entender que la economía y la mayordomía es lo mismo, pero desde una perspectiva diferente para Dios. Porque es la palabra oikos, no mía. Entonces, ¿cómo yo hago la diferencia? Una es la actividad, la economía, pero la mayordomía es la persona que hace la actividad. Si lo puedo decir de esa manera. Es el superintendente, es el epitropos, es en el griego. Es el superintendente, es el mayordomo. La clave, si puedo decir la palabra clave, no me gusta usar mucho esa palabra. La clave para todo creyente es poder entender esto que voy a decir. Si usted solamente agarró esto, creo que agarró una lección que le va a durar para toda la vida. La clave es que la economía y la mayordomía es que Dios le dio al hombre el dominio sobre la tierra para expresar y para poder hacer actividades y transacciones para que todo lo que pasara en la tierra se multiplicara como resultado de esa actividad. Porque toda actividad económica debe de producir más. Por eso cuando hay una recesión es que la actividad, el ciclo económico tuvo una recesión, o sea, se puso más lento la actividad. Pero la mayordomía tiene que ver con el carácter, porque tiene que ver la persona que está administrando y está funcionando como persona delante de Dios. Y para mí eso es poderoso, porque la mayordomía incluye mi persona y la actividad económica lo que marca es la actividad económica. Así yo puedo hacer actividad económica sin tener mayordomía. Porque simplemente yo comienzo a comprar y vender, estoy haciendo una actividad económica, pero la mayordomía envuelve mi persona, mis principios. Y cuando envuelve mis principios, entonces yo puedo conectar la economía que yo estoy haciendo con la imagen y la representación del carácter de Dios que se transmite de cómo yo entonces administro lo que Dios me ha dado y me ha delegado para yo poder vivir y funcionar en la tierra. Tú sabes que algo importante es aclarar y ampliar o simplemente expresarlo. Y es que mientras tú hablas, entiendo este pensamiento de que a veces miramos lo que es las finanzas, la economía o la administración como algo que es humano, del hombre humano, y no lo entrelazamos con lo que es espiritual. Pensamos que es algo que podemos separar, que no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, de acuerdo a lo que la palabra describe acerca de un hijo de Dios, todo lo que envuelve mi vida, todo lo que es mi vida es espiritual. Todo está involucrado porque yo soy una persona, alma, cuerpo y espíritu. Es decir, que yo no puedo separarlo. Y es bueno que los que escuchan entiendan que no podemos nosotros separar lo que es la economía y la mayordomía de lo que es espiritual. Si hay algo que es espiritual en la Biblia, para mí, desde mi entendimiento, lo que puedo entender de acuerdo a la palabra, es eso mismo, las finanzas,
la economía, cómo yo administro, la forma de administrar que yo utilice, cómo hago economía, habla de mi nivel de madurez espiritual, porque entonces he entendido completamente que todo lo que poseo es para poderlo administrar de acuerdo al carácter que recibí y a la naturaleza que recibí en Cristo Jesús, para poderlo administrar, porque eso fue lo que Él puso a Adán a hacer en la tierra, a administrar la economía de la tierra. Y por cuanto Adán no supo administrar la economía de la tierra, él la cedió, porque quien la cedió fue Adán, nunca, y cedió el cosmos, no cedió la tierra, como tú dijiste. Sin embargo, esto denota cómo está mi nivel espiritual en Dios. Para saber cómo está mi nivel espiritual, no busques cuánto oras, no busques cuánto lees la palabra, busca cómo administras tus finanzas. Porque si soy un ser espiritual y estoy siendo guiada por la palabra de Dios, donde invierto mis finanzas, va a hablar por sí solo de cuán maduro soy y cuánto he entendido la asignación delegada por Dios para poder ser buen mayordomo y administrar bien. Por eso la palabra de Dios nos dice algo bien poderoso. Nos dice que la mayordomía, el mayordomo debe de ser encontrado fiel. Entonces, hay un requisito de que el mayordomo, que la persona que se le ha dado autoridad para administrar, para ser un buen administrador en la tierra, debe de ser hallado fiel. Y eso es bien interesante, porque la fidelidad es lo que me da la capacidad entonces de yo poder tener la propiedad privada, porque todo es de Dios. Entonces, ¿cómo ahora Dios me deja tener algo propio? Si todo de Dios, si toda la tierra es de Dios. Cuando ejerzo la actividad económica y lo hago desde una plataforma de mayordomía, entendiendo que todo es de Dios y que yo simplemente estoy aquí en la tierra para administrar algo que es de Dios, pero si lo administro de acuerdo al propósito de Dios, si lo administro de acuerdo a la naturaleza de Dios en mi vida, entonces Dios me da una porción que yo puedo llamar como propiedad mía. Eso es poderoso. O sea, Dios nunca te va a permitir que tú poseas algo si tú eres infiel. Así es. Entonces, la fidelidad en la mayordomía y en la economía va totalmente ligada. ¿Cuál es el resultado de una actividad económica con un buen mayordomo? Que cuando el buen mayordomo hace una buena actividad económica de acuerdo a los principios y el carácter de Dios, Dios le da la oportunidad a esa persona de poseer algo propio, porque lo que posee fue como resultado de tener una conexión directa con el cielo y un reconocimiento, y Dios como Padre te suelta entonces algo propio que tú lo puedas entonces administrar. En otras palabras, que tú puedas tener la capacidad de tomarlo y que sea propio, pero que eso no te posea a ti, sino que tú entiendas que aunque Dios te dio la oportunidad de que tú seas el dueño supremo es Dios. Interesante, porque si lo que yo tengo me posee, entonces eso me administra a mí y no yo administro lo que poseo. Y ahí es donde entiendo que tenemos que tener la capacidad de poder administrar de acuerdo a la naturaleza. Cuando administro en fidelidad, estoy administrando con una de las características del carácter de Dios, que es que Él es fiel. Y si administro de la misma manera de Dios, entonces Dios me puede confiar, porque estoy administrando de acuerdo a su naturaleza. Nada de lo creado posee a Dios. Dios es poseedor de todo, pero nada de esto lo posee a Él,
Por lo tanto, Él da la palabra y es hecha de esa manera. Él no se doblega porque ya Él expresó. Y Dios espera que nosotros administremos de esa misma manera. Claro, porque cuando tú tomas lo de Dios y lo hace algo tuyo, inmediatamente Dios quita su mano, porque Dios entonces no puede sostener algo que Él sabe que es de Él, que te lo entregó para que tú lo administraras, pero que tú hiciste posesión de eso. Eso es usurpar. Eso es usurpar, pero tú sabes, nosotros no lo vemos de esa manera humanamente cuando estamos haciendo transacciones económicas. Así que es importante nosotros poder mirar desde una perspectiva clara qué envuelve la mayordomía con la economía y cómo eso es el resultado de yo poder tener propiedad propia y poder de disfrutar en la tierra, porque Dios no está tratando de medirme. O sea, yo siempre he dicho, ¿cuánto es lo máximo que una persona puede tener para que no se descarríe o no se salga de Dios? A ti, algo significativo, para otro no puede ser tal vez nada. Entonces Dios solamente te va a dar te va a dar de acuerdo a la capacidad de lo que tú puedas administrar. Así es. Para una persona son $100, suficiente, con eso viven felices, con eso. Para otros son 1,000, para otros son 10,000, para otros son 20,000, porque hay personas que tienen capacidades de tener más sin dañar su relación con Dios. Y por eso la medida de cómo Dios mira nuestra fidelidad y nuestra mayordomía y nuestra economía depende mucho de nuestra capacidad para hacerlo. Y si vamos a la palabra, porque yo quiero que en el tiempo que nos queda, yo quiero tocar la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué es importante ver la palabra de Dios? Porque Jesús, cuando habló de los últimos días, se enfocó en la mayordomía y en la actividad económica. Y las parábolas que Él habló, después que Él habló acerca de los últimos días y de lo que iba a pasar y de cómo la tierra iba a recibir juicio y que iba a haber pestilencia y que iba a haber hambre sobre la tierra, Jesús luego toma todo y lo enfoca en un punto que yo quiero que usted lo vea conmigo de una manera tan poderosa que digo, wow, ¿y por qué Él lo puso de esa manera? Porque lo ligó a la mayordomía y usted va a ver por qué. Vamos a Mateo capítulo 24. Sabemos que el capítulo 24 de Mateo nos habla acerca de cómo le preguntaron sus discípulos acerca de los últimos días. Y por eso es importante nosotros primero enfatizar el contexto, cuándo fue que Jesús habló de estas parábolas. En Mateo 24, déjeme llegar allí, podemos ver ciertas cosas. Ahora, lo primero, abra su corazón porque usted va a aprender algo aquí bien tremendo. Podemos leer el capítulo 24, el verso 3 en adelante. 3. Sí. Dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús. Acuérdense, este es el contexto ahora. Ellos le hacen dos preguntas. ¿Cuáles serán las señales que habrá al final? ¿Cuáles son las señales de tu venida y del fin del mundo? O sea, ellos estaban buscando dos señales. Sí, ellos le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuál es el tiempo en la que van a acontecer? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Okay. Lo primero que quiero mirar es el contexto. El contexto está hablando de los últimos días. Jesús introduce el tema acá por la pregunta que los discípulos le hacen. Y por eso nosotros pusimos a esta charla la economía en los tiempos del fin. Porque Jesús entonces toma
la narración de todo lo que él está hablando acerca del fin e introduce algo bien poderoso. No vamos a leer todo el capítulo 24 porque eso se lo vamos a dar de tarea a usted en su casa. Léalo, es bien fascinante. Nosotros estamos tocando mucho este capítulo, lo vamos a volver a tocar de nuevo, no lo vamos a dejar ahí, pero en el día de hoy yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 40, el 42 al 45 de Mateo 24. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, lo primero en la actividad, en la economía de los últimos días, es que para yo estar en el tiempo y saber el tiempo de Jesús, yo tengo que tener una preparación. Él dijo: prepárense, porque ustedes no saben. Ahora, ¿cómo yo me debo de preparar? Entonces Jesús introduce un término económico, y eso es lo que yo quiero que veamos en el día de hoy. Él dice: se tienen que preparar. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo va a venir o cuándo va a entrar. Y dice el verso 45: ¿Quién es pues el siervo del Señor? El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Ahora Jesús introduce la mayordomía y dice: yo me voy, es lo que está diciendo, yo me voy, pero yo voy a volver. Cuando yo vuelva, es necesario que aquellos que yo dejé a cargo de la tierra sean hallados fieles. Aquellos que yo puse a administrar, aquellos que yo puse a cargo de la tierra, a cargo de mi obra en la tierra, cuando yo vuelva, yo quiero que ellos sean encontrados fieles. Y mira qué cosa esta que me llama la atención, porque cuando Jesús está hablando de esto, está hablándole a ellos de los tiempos difíciles que se iban a manifestar sobre la tierra. Y comienza a hablarles a ellos de la mayordomía y de las cosas que van a acontecer. Pero Jesús les está diciendo: cuando yo venga, van a estar aconteciendo estas cosas, los terremotos, los rumores de guerra, va a haber dolores, ¿no?, en la tierra, y van a haber señales que se van a manifestar. Pero yo no quiero que ustedes se enfoquen en estas señales. Estas cosas simplemente les hablarán de un tiempo que ustedes están viviendo en la tierra. Yo quiero que ustedes se ocupen en ser fieles. Porque cuando yo regrese, aunque haya sido difícil el camino, yo quiero encontrar fidelidad. Y dice: y bienaventurado el siervo que yo lo encuentre haciendo así. Así como. ¿Qué quiere decir eso? Así como yo lo establecí, como yo les instruí, así, de la misma manera que yo les he instruido y les he enseñado. Es decir, que para mí hay una alerta aquí para nosotros como hijos de Dios, de que no podemos diluirnos ni turbarnos con lo que está sucediendo alrededor. Sí hay un momento que es difícil, sí nos condolemos con aquellos que están pasando por situaciones difíciles, sí nos entristecemos y lloramos con aquellos que han perdido seres amados a causa de todas las cosas que están aconteciendo ahora, como esta pandemia y como las otras cosas que quizás van a manifestarse en un tiempo futuro. Sin embargo, Dios nos está haciendo un llamado aquí a través de Jesús, diciéndonos que Él quiere que nosotros nos enfoquemos en ser fieles mayordomos y que Él nos encuentre haciendo así, de la manera que Él nos instruyó. Porque si Él no encuentra haciendo así, dice el verso 42: de cierto os digo que sobre todos mis bienes le pondré. Hay una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Dios te va a poner a cargo de más, de todos sus bienes, no de algunos bienes, ahora de todos los bienes. Ahora, es interesante mirar ciertas palabras del versículo 45. Lo vamos a leer otra vez, Mateo 24, verso 45.
¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Es una pregunta lo que hace. Si él da su alimento a tiempo y es fiel en lo que Dios, por eso cuando tú lees los otros versículos, ¿qué dice? Que el fiel, el mayordomo infiel, ¿qué hizo? Mi señor se fue, entonces por lo tanto yo voy a hacer lo que me dé la gana. Maltrató a la gente, se dio a la borrachera. ¿Qué hizo? Tomó los recursos del que le habían dado para administrar y lo gastó en sus propios deleites. Entonces yo creo que hay una tremenda enseñanza. ¿Cómo yo estoy administrando mi casa? ¿Cuáles son las actividades económicas? ¿Y qué estoy haciendo yo con mi propia vida para que mi mayordomía sea hallada fiel? Esto es importante, porque aquí hay varias palabras. ¿Quién es pues el siervo? Diga, usted que está en su casa, si te da con alguien, diga siervo. Es la palabra doulos, que quiere decir esclavo. O sea, Dios te puso a cargo de mayordomo de una casa, pero Él quiere que tú entiendas que tú eres un siervo, que tú no eres el dueño. Él no está pensando en la esclavitud como nosotros pensamos, sino en el sentido de que tú no eres el propio dueño tuyo. Nosotros somos ahora esclavos de Jesús. Jesús ahora es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y en esa relación de mayordomía, en mi relación con mi identidad, soy hijo, pero en mi relación de mayordomía no soy dueño, sino soy un mayordomo, un esclavo, porque alguien más es mi dueño. Y lo primero que él dice acá es que ¿quién pues es el siervo fiel y prudente? Prudente es la palabra sabio. La palabra, ¿quién pues es el siervo fiel? Es la palabra pistos, que es confiable. O sea, una de las cosas que Dios quiere para que pueda haber economía y que pueda haber cierta mayordomía en nuestras vidas, Dios está buscando gente que que puedan ser confiables. Dios no está buscando personas infieles. Por eso la palabra pistos es confiable, persona que tú puedas contar. Esa es la palabra que habla. Es alguien que tú puedas contar, es alguien que tú le puedas delegar algo y que tú puedas ser confiado en lo que se te delegó, porque sabemos que tú lo vas a hacer sin que nadie te tenga que caer atrás. ¿Qué tiene que ver esto con economía? Tiene que ver con economía porque la palabra de Dios nos enseña ciertas cosas que lo vamos a ver ahorita. Porque mi economía, mi administración y lo que yo hago no está desligado con las cosas espirituales. Hay una relación directa de mi economía y de mi mayordomía con lo que es eterno. Y Dios, cuando vuelva, dice que Él va a poner, lo va a poner sobre todos sus bienes. Eso es algo tremendo. Quiere decir que va a haber administración y va a haber economía en la próxima temporada de la eternidad, donde vamos a estar nosotros con Jesús por siempre. Así que no se escapa. Y aquí el principio es este, hermano. No sé cómo decirlo, yo sé que lo he dicho otras veces, lo he dicho aquí en la iglesia, pero lo voy a decir porque está aquí en la Biblia. La palabra de Dios nos está enseñando que cuando Jesús vuelva y revise mi mayordomía, de donde Él me puso sobre, eso va a determinar dónde Él me va a poner a administrar luego cuando Él venga. Entonces la administración o mi mayordomía no se va a acabar en la tierra. No se va a acabar cuando Él venga. No, vamos a seguir administrando la creación de Dios, lo que Dios creó. Entonces hay una relación de lo que yo voy a administrar en la eternidad, como yo administro lo que Dios me dio acá. Y entonces lo que nosotros no sabemos es que cuando Dios nos entrega cosas acá y no somos fieles a eso, lo que estamos mostrando es cómo nosotros vamos a bregar en el futuro. Y Dios dice, no, eso es un no, porque si no pudiste confiar en mí, si no pudiste entregar tu fidelidad y ser prudente y ser confiable, yo no te voy a hacer confiable y prudente en la eternidad. Tú tienes que construir eso ahora, con mi naturaleza, con lo que yo he implantado en ti ahora. Vive la vida mía y vive
vive de acuerdo a mis principios para que la gracia de Dios se manifieste luego. Fíjate si es importante para Dios la fidelidad, que cuando alguien muere y es recibido, dice que Él le va a decir, siervo fiel, ven, entra, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Está hablando de cuando nosotros estemos delante del Señor. Y me llama la atención porque Dios no está diciendo, ven hijo mío, sino que le está hablando de ser un siervo fiel. O sea, que Dios nos va a recibir como hijos, pero va a haber un recibimiento a la fidelidad de tu servicio, porque ese es el recibimiento que va a hacer Jesús. El Padre nos va a recibir como padres. Vamos a estar en la eternidad con Él. Esto no tiene que ver con la salvación. Sin embargo, hay una recompensa específica, porque Jesús lo menciona. Dice que cuando entre le va a decir, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces nosotros tenemos que tener esto en perspectiva para saber cómo nosotros administramos y cómo nosotros hacemos. Y otra de las cosas importantes es saber que tienen que venir pruebas en esas áreas donde Dios te va a depositar una asignación mayor. Dice el apóstol Pablo que el obrero, o sea, el siervo, tiene que ser probado y aprobado. Tú decías ahorita que el siervo tiene que ser hallado fiel y que tiene que haber sido aprobado. Para que alguien sea aprobado, tiene que haber sido probado. Así es que a alguien que está mirando en este momento este servicio, esta palabra, esta enseñanza, quiero decirle que no te desesperes, que no te sientas ni te des por vencido en esas áreas que estás siendo probado ahora mismo. Simple y sencillamente Dios está probando esas áreas en tu vida para que tú seas hallado aprobado y para que puedas ser hallado fiel y entonces poder añadir más responsabilidad a esa asignación que tienes en la tierra. Dios no podrá darte más para administrar, aunque tú se lo pidas, a menos que tu carácter haya sido formado. Escúchame, el carácter no es algo que tú puedes adquirir a través de la oración. El carácter es formado, y es formado cuando tú estás frente a situaciones adversas. Como nosotros reaccionamos habla del carácter que nosotros tenemos, de lo que nos sostiene. Y para que todo aquello que Dios designó que tú tienes que hacer en la tierra, tiene que haber una formación de tu carácter y tiene que haber una aprobación para que seas hallado fiel y entonces puedas recibir la asignación que Dios te quiere dar y que le has estado pidiendo al Señor. Pero todo eso viene una vez que nosotros somos hallados fieles en las cosas que se nos han depositado. Y por eso dice aquí, el cual puso su Señor. La palabra puso su Señor es constituyó, lo señaló, lo puso en una posición de gobierno. Y por eso cuando Él viene dice, de cierto que sobre todo, o sea, esa palabra sobre, rule, es la palabra gobierno, sobre todo va a estar gobernando mis bienes. Entonces, este es el principio, el primer principio que queremos dejar. ¿Cuál es el principio? Que la actividad económica tiene que ver mucho con mi persona, mi carácter, mi forma de cómo yo asimilo los principios eternos de Dios y lo pongo en la actividad económica que hay sobre la tierra para que se produzca, lo que se produzca sea como resultado de una vida y de un andar y de una persona que a través de todo lo que ha sido probado, ahora Dios entonces le puede confiar un poquito más. Poderoso. Es lo primero. Segundo, vamos a seguir. Mateo capítulo 25. Entonces, mire qué lindo esto. Él sigue hablándole ahí. Entonces, él comenzó, dice, sobre todos sus bienes lo pondré. Y entonces, pero aquel siervo malo, dice el versículo 24, capítulo 24, verso 48, para tomar el contexto.
dijeron en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer. Porque ¿de qué era que estaba hablando? Él estaba hablando de la venida de él. Sí, está diciendo, pero si ese siervo malo dice en su corazón, claro, que él tarda en venir, entonces, y comenzare a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que éste no sabe. Y dice el verso 25, el capítulo 25, verso 1: y entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Ve otra vez la venida. Entonces aquí la pone en el sentido de velar. Ahora, pero cuando usted mira el versículo 9, dice que el esposo vino y todas salieron a buscar al esposo. Pero lo que pasó fue que una de las características para esperar al esposo era que tenía que haber que las lámparas debían estar prendidas e encendidas. Y dice acá el capítulo 25, verso 6, dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Y aquí introduce la venta y la compra. Aquí hay una introducción económica. Lo que le está diciendo: ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste con los recursos que el Señor te dio? Porque ambas tenían dinero. La única diferencia fue que 5 invirtieron en el aceite para que sus lámparas estuvieran encendidas. Las otras tenían dinero, pero no lo invirtieron. ¿Y qué está diciendo Dios acá? La manera que yo lo interpreto de una manera tan sencilla es que Dios te va a dar recursos y te va a dar cosas para darte la capacidad a tu persona y para darme la capacidad a mí, que yo pueda tener todo lo necesario para yo buscar a Dios, para yo encontrar y buscar su presencia, buscar su gracia, en el sentido de llenarme de su amor y de su poder. Dios nos ha dado recursos a nosotros que nos capacitan comprar y vender para nosotros poder entonces entrar en una dimensión mayor donde podemos recibir más de Dios. Increíble. Mira, esto habla también de administración, porque las otras administraron. ¿Cómo administraron? Haciendo lo que tenían que hacer mientras estaban esperando al que venía, ¿no? Porque dicen que ellas sí tenían aceite. Las otras tenían aceite, pero no tenían el aceite suficiente. Porque ellas le dicen: dennos del aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. O sea, las lámparas estaban encendidas. Lo que pasa es que no administraron bien el tiempo. Y no invirtieron el tiempo en buscar el aceite, en ir y comprar. No se invirtieron en negociar, porque tenían el dinero y no hicieron nada. Y es posible que hay personas que nos están escuchando en este momento, y quizás nosotros mismos, porque esto primero me habla a mí, no hablo ahora de mi esposo, hablo de mí. Es cómo estoy invirtiendo el tiempo. Porque a veces nos descansamos en el hecho de que tenemos aceite, pero no tenían ellas el suficiente aceite para esperar que él llegara y para entrar. Porque más adelante, en los versos más adelante, dice que ellas fueron a buscar el aceite, pero cuando regresaron ya la puerta estaba cerrada. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? Hay cosas que yo sé que Dios me ha puesto a mí misma a hacer y que me ha delegado, cosas que yo sé que Dios me ha encomendado y que no las he hecho porque no estoy invirtiendo el tiempo y administrándolo, siendo buena mayordoma de ese tiempo para poder hacer aquello que Dios quiere que yo haga. Entonces,
transcribe esto, aplica esta enseñanza, aplica lo que estamos hablando en este momento a lo que tú sabes que tienes que hacer, a las cosas que Dios ha depositado en ti para hacer, pero que por X razón, porque te quedaste dormida, porque te quedaste descansando, porque enfocaste el tiempo en otras cosas, no lo has hecho. Y este es un momento en el que Dios está abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos entender y para que estemos listas, para que estemos listos, preparados para cuando Él venga. Y no solamente para cuando Él regrese, sino para tener lo necesario, porque el aceite era un requisito para mantener la lámpara encendida, para mantener la luz encendida. Si nuestra luz se apaga, si lo que nos alumbra se entenebrece, entonces seremos turbados. Por eso es importante que la palabra que se está hablando en este tiempo, en este día de mayordomía y de finanzas y de economía, tú la tomes como lo espiritual que Dios está hablando a tu vida, porque quizás esa es el área que necesite ser sujeta al hombre espiritual, a la naturaleza espiritual de Dios que hay en ti, para que ya no administres de acuerdo a la mayordomía o a la administración de la enseñanza del hombre y la sabiduría del hombre, sino que administremos y tú administres tu casa, tu negocio, tu matrimonio, tus hijos, toda la esfera de tu vida de acuerdo a la administración y al modelo de la economía y al principio que Dios ha establecido en su palabra. Y una de las cosas que esto nos enseña, yo quisiera decir 3 cosas rápido. Yo sé que el tiempo nos avanza y quiero terminar. Pero muchas personas cuando miran el momento, tú sabes, de tumulto que hay en la humanidad y de todos los cambios que están ocurriendo, una de las tendencias de la gente es a decir, no voy a invertir. Yo sé que hay un principio en el cual nosotros debemos de guardar, pero también tenemos de invertir. Porque lo que yo guardo es una buena administración, pero el invertir también tiene que ver cómo yo voy a proveer para el futuro. Nadie, o sea, lo que tú tienes te puede ayudar para el futuro, lo que tú ahorres, pero lo que tú inviertes puede multiplicar lo que tienes para que puedas incrementar todo eso para el futuro. Entonces muchas personas cuando, por ejemplo, ven que la bolsa de valores desciende y todo eso, entonces ese es el momento que se quieren salir del juego. Pero ¿cómo tú te vas a salir del juego? Es como ponerse un casco protector después que tú tuviste el accidente. ¿Para qué te vas a poner? Ya tuviste el accidente, ¿para qué te lo vas a poner? Oh, me tengo que poner el casco. No, el casco te lo tenía que poner antes. Entonces, hay cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, hay personas que yo sé que tienen 401k, el 401k, ¿no? Los que trabajan en Estados Unidos, tal vez esto les funciona, un plan de retiro. Entonces muchas personas cuando ven que la bolsa de valores desciende, ¿qué hacen? Bueno, quieren sacar el dinero del plan de retiro porque está bajando, pero ese no es el momento de tal vez hacer esa decisión, porque ya está en descenso. Una de las cosas que sí tú puedes hacer, y una de las cosas que la gente hace es tú puedes cosechar tus pérdidas. Ahora, ¿cómo tú cosechas tus pérdidas? ¿Cómo tú puedes cosechar algo bueno de tus pérdidas? Y es lo que le llaman en economía, en inglés lo dice, muchas personas tal vez no conocen esta terminología, pero si usted trabaja en negocio, usted tal vez lo va a conocer. Lo que le llaman tax loss harvesting. Es la recolección de pérdidas fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Es una estrategia que la gente hace. Cuando tú tienes una pérdida, entonces tú tienes que ver cuáles acciones o cuáles activos perdieron su valor, pero cuáles otros ganaron su valor. Entonces, lo que ganaron valor, tú no lo vendes. Entonces, tú vendes, eso es lo que se llama cosecha de las pérdidas. Tú vendes las pérdidas para volverlas a reinvertir otra vez. Especialmente la gente lo hace a fin de año. El 31 de diciembre, todo lo que perdió lo vende, porque entonces las pérdidas las pueden reportar en sus impuestos. Y entonces le compensa lo que le llaman offset, le compensa las ganancias que tuvieron. Entonces es una estrategia.
las pérdidas no siempre van a ser pérdidas. Tú puedes cosechar en tus pérdidas cuando tú identifiques cuáles son tus pérdidas y cuáles son tus ganancias. Vende las pérdidas y con la pérdida entonces tú compensas las utilidades y lo que tienes que pagar por las ganancias de aquello que han ganado. Y cuando tú vienes a ver y usas estrategia, entonces en medio de la crisis tú también puedes prosperar y puedes entonces tener una capacidad de no salirte de la inversión, porque eso fue lo que hicieron estas mujeres. No quisieron invertir aunque tenían el dinero, y cuando trataron de invertir ya era demasiado tarde. Lo otro es que yo le llamo es el costo promedio versus una sola inversión. Cuando hay algo que tú puedes hacer también en economía, que es algo bien tremendo, es invertir sistemáticamente en el mercado por un periodo de tiempo. Entonces, en vez de tú tomar $1,000 o $100,000 e invertirlo de golpe, tú lo inviertes tal vez en un periodo de 2, 3 años y va invirtiendo $10,000 este año, $10,000 este año, y lo va invirtiendo. Entonces, eso le llaman el costo promedio. Y cuando tú haces el costo promedio, cuando tú vienes a ver, tú compraste tal vez aquí un poquito bajo, aquí un poquito arriba, un poquito aquí en el medio, pero cuando haces el averaje, el costo promedio de todo lo que invertiste tiene el mismo costo, pero la ganancia entonces se puede multiplicar de una manera extraordinaria. Yo vi un video de alguien que hizo un ejemplo de esto que me encantó. En el año, la bolsa de valores, mira qué pasó. En el año 1929, el 9/3, septiembre 3 del año 1929, la bolsa de valores cerró a 381. 25 años después, el 11/23 del 1954 cerró a 3.83. En 25 años la bolsa de valores solamente subió 2 puntos. Si tú hubieras tomado, este fue el ejemplo que me gustó, que vi que hicieron unas personas que son inversionistas, porque esto lo hacen gráficamente. Si tú hubieras tomado $260,000 y lo hubiera invertido el día 4 de septiembre del 1929 y lo hubiera dejado hasta el 11/23 del 1954, casi no hubiera ganado nada, porque solamente subió 2 puntos. Pero si tú lo hubieras tomado esos $260,000 y lo hubiera invertido 10,000 por año hasta llegar a los 25 años, tú hubieras tenido y reinvertir los dividendos que te ganaste en las acciones y todo lo que te ganaste de interés y todo eso, y lo dejaste reinvertido, esos $260,000 se hubieran convertido en 1.5 millones y hubiera tenido un retorno de 11.7. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lo invirtió, los $260,000 lo invirtió de golpe una sola vez, el otro lo distribuyó en 25 años y entonces el costo promedio le dio un retorno mucho mayor. Y eso son cosas que son específicas, son algo bien simple que uno conoce en el sentido del mercado y en la economía, que son cosas que son bien sencillas, que mucha gente la conoce, pero la mayoría de gente en el término normal no lo conocen. Eso cualquier inversionista te puede decir eso y te lo puede enseñar en unos 2 o 3 minutos. Pero para terminar me gustaría volver otra vez. O sea, lo que quise decir de este punto era: no te pares nunca de invertir en el reino de Dios, ni te pares de invertir en el futuro. Siempre ser parte del juego, del mercado, si le podemos llamar juego, de las inversiones. Nunca te pongas en una posición de pánico. Siempre invierte, toma el costo, haz la cosecha de tus pérdidas, invierte de una manera promedio y haz que todo lo demás a largo plazo va a tener un resultado poderoso. Por último, yo te quiero que veamos aquí en Mateo, que sería el otro punto de lo que quería compartir, en Mateo capítulo 25, el versículo 24. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose de lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y aquí lo primero
uno de los puntos que quiero enfatizar. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Entonces vemos aquí que también la economía o la administración y la mayordomía de Dios en los últimos días es que siempre Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad de administrar. Entonces por eso es muy importante que yo desarrolle mi capacidad. Es importantísimo porque en los últimos días Dios va a hacer algo sobre la tierra donde el evangelio del Señor Jesucristo será predicado a todas las naciones. El reino de Dios va a avanzar, la palabra va a avanzar, Dios va a financiar su obra en los últimos días, pero la capacidad de yo recibir es importante, porque si no tengo la capacidad para poder administrar lo que Dios me quiere dar, entonces voy a estar limitado en cómo lo voy a administrar y no voy a estar en la capacidad o en el momento adecuado para poderlo recibir. Entonces, una de las cosas que esta palabra nos enseña es que yo tengo que tener capacidad. ¿Capacidad de qué? De administrar. Porque a uno le dio 5, pero a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y Él le dio a cada uno de acuerdo a qué? A su capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú tienes y lo que ya tú has recibido, tú tienes la capacidad de administrarlo. Entonces, todos nosotros tenemos capacidades. Así que todos tenemos una capacidad administrativa. Ahora, por último, si vemos aquí viendo esta enseñanza, el Señor regresó y dice, y le dijo, y llegando, y dice, y después de mucho tiempo, dice el verso 19, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Siempre vamos a tener que rendir cuentas. Dios siempre va a volver a tu vida y te va a pedir cuenta de tu mayordomía. No para salvación, pero Él va a pedir cuenta de lo que Él te entregó. Los talentos, los dones, todo lo que Dios te ha dado, te lo dio con la capacidad para que tú lo puedas administrar. No te lo dio para que tú seas el dueño de eso para ti, sino para que tú lo puedas usar para su reino. Y dice aquí la palabra de Dios. Y dice, y llegando el verso 20, capítulo 25, verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Aquí vuelve Dios y usa la palabra siervo y fiel. Que dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y lo otro que quiero, el otro punto que tengo que introducir es la capacidad que yo tengo, pero la fidelidad es medida por Dios de acuerdo a cómo yo incremente lo que Él me ha dado. Entonces, no solamente es necesario yo tener capacidad, porque yo puedo tener la capacidad de recibir millones de cosas, pero si no puedo multiplicarlo, incrementarlo, muchas veces nosotros medimos la fidelidad simplemente con parámetros que no son los que Dios lo mide. Dios midió la fidelidad de esta persona en la mayordomía porque lo que Él le entregó lo pudo multiplicar. Ese es otro principio. ¿Y qué pasó? Vamos a irnos al que Él le dio 1 para terminar. Dice, por tanto, dice, y respondió, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, el verso 24, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no se esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. No incrementó en nada. Y respondiendo su Señor le dijo, siervo malo, ya no es siervo fiel. ¿Por qué es malo ahora? Porque le entregó 1 y él entregó 1 para atrás. El que fue siervo fiel, porque entregó 2 y entregó 4. Le entregaron 5 y entregó 10. ¿Cuál es el malo? Y el negligente sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Siempre Dios va a buscar en tu mayordomía y en tu economía algo extra. Eso no falla. Dios siempre va a buscar algo extra. Ahora, lo que me llama la atención aquí es algo tan tremendo, porque aquí aprendemos otro principio, y es lo último que quiero dejarle acerca de la mayordomía y de la economía del reino. ¿Qué dice acá? Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, ¿le será qué? Al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, ¿cuál es el principio acá? Si nosotros vamos a hacer, no, aquí lo que estamos acá y vamos a repartir, ¿cómo repartimos nosotros? Nosotros repartimos de acuerdo a la necesidad. Dios respalde de acuerdo a la capacidad. Y no se lo dio al que tenía 2, que trajo 4. Es injusto, ¿no? Dice, oye, vamos a dárselo al que tiene menos. No, Dios solo se lo dio al que tenía más, porque el que tenía más en su actividad económica y en su, como tuvo la capacidad de tomar 5 talentos y traer 10 talentos, ahora él tenía la capacidad de recibir un talento más. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que tiene se le dará más y el que no tiene se le quitará. Mire qué tremendo es la palabra de Dios. Dios no entrega nada a tu mayordomía en base a tu necesidad. Dios invierte en ti y te entrega para administrar cuando tú tienes la capacidad de poder producir más. Así es. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que la distribución, el incremento en el reino de Dios no es basado por necesidad, sino por la capacidad que yo tengo de administrar. Poderoso. Esto cambia el lente óptico de cómo nosotros miramos aquellas cosas que nosotros le damos a las personas. Y esto lo aplicamos no solamente en el ámbito. Perdón, eso no quiere decir que no tenemos que darle a los pobres, a los que tienen necesidad. No estamos hablando de eso, por favor. Estamos hablando de mayordomía aquí. Que Dios te va a dar más, no al que tiene menos. Dios le va a dar más al que tiene capacidad de producir más. Estamos hablando de talentos y de administración, no estamos hablando de poder repartir y dar al necesitado. Correcto, esos son dos cosas totalmente, son dos temas diferentes. Dos temas diferentes. Lo aclaro para que no al que tiene hambre se le da de comer, al que necesita vestido se le da para vestir, al que necesita un lugar para dormir se le da ese lugar para dormir. Pero cuando hablamos de talentos y cuando hablamos de la asignación que Dios te dio, cuando hablamos de las finanzas que Dios pone en tus manos, cuando hablamos de las habilidades que Dios te dio, si no las multiplicas por miedo como este la multiplicó, te será quitada y se le dará a uno que tiene más. Eso es exactamente lo que está diciendo, que tiene más, pero por cuanto ese que tiene más tuvo la capacidad de administrar correctamente de acuerdo a los principios establecidos en la palabra y de acuerdo al principio establecido por aquel que te dio el talento, porque eso fue lo que él le dijo al siervo inútil y negligente, al siervo malo. ¿Por qué no pusiste mi dinero? O sea, ¿por qué lo que yo te di tú no me lo entregaste a mí otra vez? Yo lo hubiese dado a aquel que lo sabía multiplicar para que lo multiplicara. No sé en qué área de tu vida hay cosas que tienes que identificar, que tienes que comenzar a administrar de acuerdo al principio de Dios y no de acuerdo a tus pensamientos que no están de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. Tenemos que administrar todas las cosas que Dios nos dio. Llámese talento, llámense dones, llámese ministerio, llámese el servicio, llámese sus finanzas, de la manera
que el que te dio esas cosas y te las asignó, lo hace. Para eso tenemos que comernos esta enseñanza y saber y volver a leerlo, todo el capítulo, todo lo que nosotros hacemos, así sea tan simple aparentemente como usted venir y limpiar la casa de Dios, el lugar donde nos reunimos. Eso es una habilidad que Dios te dio, un deseo que Dios te puso. Eso que haces, tocar un botón, hacer lo que sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más invisible, lo que se hace detrás que nadie lo ve, hasta lo que se hace públicamente. Todo lo tenemos que administrar y hacer de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios, en su naturaleza y con el carácter que Él nos ha dado. Amén. Podemos orar en esta noche dando gracias a Dios por esta palabra y entendiendo, como dije la semana pasada, que tanto la palabra que habla de administración y finanzas es tan espiritual como tú leer la palabra, como tú predicar el evangelio, como tú ministrar en el cántico, como tú servir en cualquier área de la vida que tú sirvas en el Señor. Es tan espiritual. Y de la manera en la que tú administras tus finanzas, habla de cuál posición tiene Dios sobre tu vida. Amén.